que pueden estar acá. (11:22). ¿Lo tiene usted? (11:22). Amén. Si lo tiene, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra. Por tanto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria al Señor. Aleluya. Qué importante es, mi hermano, cuando podemos leer este trozo de la Escritura. Yo quiero que usted tenga conciencia de lo que estamos leyendo o de lo que usted está escuchando. Cuando el Señor habla y comienza a confrontar, ¿verdad? Proclamando, diciéndole: ay de ti, ay de ti. Esos ay de Dios son ay, no se comparan al ay de los papás. El ay de Dios es mucho más. Hay que temblar ante el ay del Señor, dice. A ti, Corazín, y a ti, Betsaida, dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Es que la gente venga al arrepentimiento, ¿verdad? Que hayan cambio en su vida. Jesús, hablando en ese momento, refiriéndose a las ciudades, dice: trae a memoria, ¿no es cierto?, a Sodoma y a Tiro, esas ciudades que fueron destruidas por el juicio de Dios, porque eran ciudades corruptas. ¿Recuerda usted? No sé si alguno de ustedes ha leído, pero usted recuerde que la Escritura nos manda, nos habla, ¿no es cierto?, de Sodoma y Gomorra, y no solamente ellas fueron destruidas, porque alrededor de ellas hubieron pequeñas ciudades que también fueron destruidas cuando el fuego cayó. Y Dios decidió destruirla a causa de la inmoralidad, porque si había un pecado que se había manifestado fuertemente en esas ciudades, era la inmoralidad, ¿verdad? Y la inmoralidad conlleva todo tipo de pecado. Entonces fue tanta la inmoralidad que había en ese entonces, que Dios decidió destruir a Sodoma. Pero Jesús, que es Dios hecho carne, las trae a memoria en ese momento que Él está ahí hablando y anunciando el Evangelio, ¿verdad? Las trae a memoria y les dice: si Sodoma y en Gomorra se hubieran predicado esta palabra, la que Él estaba predicando, si ellos hubieran visto los milagros que Jesús había hecho, dice, esas ciudades por ciento se hubieran arrepentido y estarían aquí hoy. Es decir, no hubieran desaparecido. Esas ciudades no habían desaparecido, hubieran permanecido. ¿Y por qué uno dice, bueno, pero cómo y para qué Dios las destruyó? En ese entonces era necesario que Dios aplicara el juicio en esas ciudades. Pero imagínense la comparación que Él está haciendo 1000 años después de ese evento. Está diciéndole a esos pueblos, a esa gente, le está diciendo que Sodoma y Gomorra, que esas ciudades se hubiesen arrepentido. ¿Usted cree que Dios no conoce el corazón? Sabía que ellos pudieron haberse arrepentido, pero el Evangelio Cristo lo trajo a estas ciudades. Y estas personas, Dios lo está comparando que su corazón es más perverso que los de Sodoma, porque viendo los milagros, viendo al Hijo de Dios hecho hombre, no se arrepintieron. Por eso dice que el juicio para aquellas ciudades va a ser más tolerable. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo va a ser para Dios poner a Sodoma, Gomorra y a las ciudades que tuvieron el privilegio de ver a Dios caminando en sus calles? No lo sé, pero la Biblia dice que va a ser más tolerable. Y si Dios dice que va a ser más tolerable, por alguna razón está allí, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces, cuando usted está escuchando esta palabra, usted debe pensar. Entonces, cuando el Señor trae a mi vida el Evangelio, el propósito de que yo conozca el Evangelio, conozca la palabra, es para que yo tenga un arrepentimiento y un cambio radical en mi vida. Es decir, no es solamente para que yo adquiera información, sino que para que yo venga, ¿no es cierto?, y pueda cambiar totalmente mis actitudes de adentro. Hermano, hay algo que a mí me llama la atención dentro de todo. Escuchaba hace poco tiempo atrás una psiquiatra que decía que las personas que son, hablando de gente que está encarcelada, que los psicópatas, no sé si ustedes tienen, que los psicópatas nunca debieran darle libertad, porque los psicópatas no tienen mejoría, ellos no van a cambiar. Un psicópata no tiene oportunidad de cambiar porque él es así, y aunque usted no tenga 10 años preso, 20 años preso, cuando él salga va a ser lo mismo que hizo cuando cayó en esa condición. Entonces uno dice, wow, si los profesionales han llegado a esa conclusión es porque han hecho estudios, ¿verdad? Entonces, por eso cuando uno ve la palabra y dice, ¿por qué esta gente? ¿Por qué hay cierto tipo de personas que escuchan la palabra? Dios ha hecho milagros en su vida, ellos han sido testigos de grandes cosas en su vida, no son quebrantados en el espíritu ni se arrepienten. Porque tienen un ADN, tienen una iniquidad en sus vidas que no se arrepienten, hermano, no se arrepienten, no son quebrantados. Sus vidas se justifican a sí mismos. Pueden sentirse movidos un momento a tal vez a misericordia, pero no son quebrantados, no reciben un verdadero arrepentimiento. Y no porque Dios no quiera que nos arrepintamos, sino que Dios conoce, ¿verdad?, el corazón del ser humano, como te ve hoy día. Él sabe cuál es tu nacimiento, pero también conoce tu día de partida. Él sabe cuál será nuestra actitud ante ciertas situaciones. Él lo conoce, ¿ya? Entonces, es importante para cuando nosotros estamos leyendo esta palabra, cuando escuchamos esta palabra, que nosotros podamos tener un corazón sensible como el que tenía David. Señor, pon un corazón de carne dentro de mí. Y aunque uno entiende lo que él quiere decir, no es que quería otro corazón carnal. Él quería tener un corazón sensible a la voz de Dios. ¿Para qué? Para arrepentirse. Porque ahí podemos verlo cuando viene Natán y lo confronta a causa de su pecado, aunque él estaba todo muy bien, nada había pasado. Cuando viene el profeta y lo confronta, el hombre cae deshecho. Cae deshecho ante la confrontación de la palabra y se arrepiente en lloro, en cilicio, en quebranto, en súplica para que Dios le perdone. Su vida muestra su condición, su historia muestra su condición, quién era y quién fue el rey David. Entonces, no es que el hombre, no es que el ser humano no cometa pecado, sino después que lo comete, ¿cuál es tu actitud ante el pecado que tú sabes que no solo ofendió tu vida, no solo te afectó a ti emocional y espiritualmente, sino afectó tu relación personal con Dios? Eso es lo que Dios ve, nuestra dureza o nuestra sensibilidad a la presencia. Recuerde que ahora la iglesia tiene el Espíritu Santo en su vida. Nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que esa es su labor. Hacernos recordar que estamos haciendo mal las cosas, para que vamos al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando usted no se arrepiente? Endurece, dice la Biblia, no contristáis al Espíritu. Es decir, no pongas triste al Espíritu. Alguien me hacía un alcance estos días y me decía, el Padre, de acuerdo a la palabra del Señor, el Padre es el que ejecuta los juicios. El que dice, bien, el que no va a pasar por alto, si Él dijo que esto iba a ser así, así va a ser. Pero dice, pero como en toda circunstancia, cuando en la casa un papá corrige a un hijo, no debe faltar el consuelo, no debe faltar el que uno lo levante después de esa reprimenda, de ese castigo. Dijo, y siempre la mujer es la que ocupa ese lugar. Porque siempre es la mamá la que viene, ya mi amor, pero es que tú lo hiciste mal, no vuelvas a hacer. Sí, regularmente es así, ¿o no? ¿Verdad? Entonces sí, el Espíritu Santo representa, no quiere decir que es la mujer, pero el Espíritu Santo de la forma más, como podríamos representarlo, es como la mujer actúa en la familia, porque es el que consuela, porque no puede haber castigo sin consuelo.
Alguien tiene que consolar para decir, ya, ok, no vuelva a ser. Todos hemos sido consolados después de haber pecado, ¿no? Por más que hayamos pecado, por más que lo que hicimos, sabemos nosotros que estuvo mal y nos arrepentimos, pero después que nos arrepentimos somos consolados por el Espíritu. ¿Usted ha sido consolado por el Espíritu? Dígame que si no ha sido consolado por el Espíritu. Todos en algún momento hemos tenido que ser consolados por el Espíritu Santo, fortalecido y levantado, porque esa es la labor del Espíritu Santo. Pero la labor del Padre es aplicar lo que la palabra enseña. Pero el Espíritu Santo nos levanta, nos acaricia, nos fortalece, nos ayuda en nuestras debilidades. Aleluya, gracias al Señor por el Espíritu Santo. Aleluya, por eso que cuando estamos hablando, hermano, cuando nosotros tenemos que hacer un examen a nosotros mismos cuando leemos la Escritura y creemos que eso es simplemente, es una historia, hermano, es una historia, yo siempre digo es una historia que no duró un día, son historias que a veces duran meses, semanas y años, simplemente están sintetizadas en un bosquejo, en un versículo. Pero para que ese versículo se escribiera hubo una historia, hubieron días, hubieron personas, hubieron familias, hubieron individuos involucrados en esa historia. Pero ahí nosotros solamente leemos la síntesis de lo que sucedió y se muestra a grosso modo lo que el Señor quiere que entendamos nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces como iglesia hemos entendido y escuchamos la palabra y entendemos con la mente, porque somos seres inteligentes, entendemos lo que la Escritura nos quiere decir. Ahora lo que usted entiende, lo que tiene que hacer es llevar lo que entendió a su espíritu para que venga quebranto, para que venga la acción del arrepentimiento, para que usted y yo ya no vivamos una vida religiosa, como Israel, que se quedó solamente en sus normas, en su liturgia, en todo lo que ellos hacían, en sus lindos sacrificios, pero solamente en una pasividad espiritual. Entraron en un estado de pasividad espiritual y cuando vino el Mesías, el que ellos por años estaban esperando, no lo reconocieron, lo rechazaron. Hermano, y eso es solamente una imagen también de lo que muchos nosotros como iglesia vivimos. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, hemos recibido la palabra, pero también nos hemos quedado en la pasividad. Y yo no hablo solo de este grupo de personas, hablo de la iglesia de Cristo. Nos hemos quedado en la pasividad del Evangelio. Nos hemos quedado conforme con lo que tenemos, con lo que hemos recibido. Nos hemos conformado muchos de nosotros que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lengua. Nos conformamos que ya fuimos bautizados, así que de ahí no nada más. Y no seguimos buscando una experiencia con el Señor, no seguimos avanzando. Nos quedamos, ¿me entiende? Como que nos graduamos de cierto modo. Y ya después nos vuelve solamente unir y venir. Unir y venir. Y por eso muchas veces usted está cansado y le da lo mismo venir o quedarse en la casa. Le da lo mismo porque usted está en una pasividad. La iglesia está en una pasividad espiritual. Así que quedarse en la casa o venir. A veces una película me deja en casa. Un partido de fútbol, no importa lo que sea. Yo no estoy juzgando a nadie. Estoy diciendo que esa es la realidad de la iglesia de Cristo. Que si no hay un evento especial, un invitado que a lo mejor me quedo mejor. Porque la iglesia en sí misma ha caído en una pasividad espiritual. Se conformó. Se conformó con recibir el Evangelio, con el bautismo y con toda la liturgia. Pero ¿qué pasa cuando vienen esos imponderantes a la vida? ¿Qué pasa con esas cosas que dice uno, ay, qué pasó? Que hoy día mi vida cambió. ¿Qué pasa? Que en un par de minutos, una hora o 24 horas, mi vida cambió, ya no es la misma. ¿Qué pasa cuando, no es cierto, esos días que yo no quería llegaron a mi vida? Nos sorprenden, ¿verdad? Nos sorprenden. La iglesia cree que vive en el propósito del Señor. Siempre en este tiempo, nosotros los cristianos, no sé si usted lo ha pensado, pero como pastores nosotros siempre estamos analizando. La iglesia vive hoy en día, la iglesia vive en lo posible.
Caminamos en lo posible. En lo posible. Tal vez suceda. A lo mejor pasa. En lo posible. Posiblemente hoy día sea el día. Posiblemente. Así está la iglesia caminando hoy en día. Solamente en lo posible. Esperando a lo mejor pasa. Pero dígame usted, ¿usted ha escuchado alguna vez o ha leído la Escritura que Dios es un Dios de lo posible o de lo imposible? ¿Verdad? Dios es un Dios de lo imposible. Pero la iglesia se acostumbró a vivir en lo posible porque se estructuró mentalmente, espiritualmente y se encuadró a un sistema religioso. Y aunque a usted le parezca mal que a veces se diga religioso, esto es tener un sistema religioso. Porque cuando usted no se adapta a un sistema religioso, usted viene con una expectativa personal. De decir, Señor, yo te necesito buscarte, necesito una respuesta, necesito un porqué, necesito entender, necesito saber. Porque el ser humano necesitamos respuesta. Y aunque la respuesta de Dios sea un no, usted necesita tener una relación con Dios para que ese no sea audible para usted. Dice la Escritura que Pablo le pidió 3 veces a Dios que le sanara de su problema que tenía. Y las 3 veces Dios le dijo, bástate de mi gracia. Pero tuvo una respuesta. ¿Me entiende? Tuvo una respuesta. Entonces, nosotros, usted y yo, hemos buscado una respuesta para nuestra condición, no importa cuál sea. Busca la respuesta porque la respuesta debe ser en Dios, en el lugar secreto. Señor, ¿qué propósito tiene este estado en el cual yo estoy viviendo? ¿Qué propósito tendrá esta situación con mi familia? Señor, esta temporada que estoy viviendo, donde las cosas no se ven muy bien, donde las noticias no son muy buenas, Señor, ¿dónde me quieres llevar? Porque en Dios todo tiene un propósito. Tal vez usted se levanta todas las mañanas y cree que es normal levantarse igual todos los días. Pero para Dios no es así. Él nos hizo con propósitos y nos llamó con propósito. ¿Por qué digo yo esto? Porque si usted empieza a leer los evangelios, cuando usted lee los evangelios, todos más o menos tienen el mismo... ¿Cómo se llama cuando a los niños le hacen? No. Es cuando alguien hace lo mismo. El mismo patrón. Cuando Jesús, en donde quiera que andaba, en donde quiera que él iba, ¿sabe usted que la gente venía a Jesús? Eso dice el evangelio. ¿Ha leído usted? La gente venía a Jesús. La mujer que venía con flujo de sangre, ella venía a Jesús. Ella dice que mucho tiempo, ¿usted cree que ella hoy día vio pasar a Jesús y fue corriendo a verlo? No, ella seguramente lo siguió en muchas oportunidades. Lo más probable es que ella haya andado mucho tiempo atrás de él, porque ella decía en su corazón, yo sé que si tan solo lo toca. Eso quiere decir que ella de mucho tiempo ya tenía la expectativa en su vida de tocar a Jesús para poder ser sana. No es que apareció de un día para otro y ya partió corriendo. No, recuerde que hemos visto muchas veces que las leyes como se vivía en ese entonces, a ella no le permitía hacer lo que usted y yo podemos hacer hoy día. A empujones, abrirse paso y a dejar. No. Era mucho los riesgos que ella asumía al hacer eso. Entonces ella tiene que haber estado mucho tiempo buscando la oportunidad. ¿Para qué? Para poder solo tocar el borde, porque ella sabía qué cosa, que sería sana. Ella vino. Cuando Pedro está en la barca y ve a Jesús que viene y le dice, ¿eres tú, Señor? Y él dice, sí. ¿Qué le dijo? Jesús le dijo, ven. Es decir, siempre el patrón es el mismo. Son las personas que van en pos de Jesús a buscar una sanidad, a buscar una respuesta. Son ellos los que vienen a Jesús. Ellos vienen a buscar, se acercan a Cristo. Una de las oportunidades donde uno ve lo contrario de ese patrón es cuando Jesús va a buscar a sus apóstoles. Él va a buscarlos.
¿Qué quiero decir con esto? Que si usted necesita algo de Jesús, es usted la que tiene que acercarse a Él. Es usted la que tiene que ir a golpear la puerta. Por eso dice la Biblia que el que golpea y el que busca, es decir, es a usted, es a mí que le corresponde buscar respuesta a su vida. Es a usted el que debe decir, Señor, ¿por qué estoy en esta indiferencia? ¿Por qué he caído en esta condición? ¿Por qué hoy no siento eso que sentía, esa necesidad de estar, de adorarte, de buscar, de ir a otro nivel espiritual con mi vida? ¿Por qué me acostumbré a las circunstancias que me rodean en casa? Porque ya no tengo una perspectiva distinta, Señor, de avanzar para poder ser en tus manos un obrero, alguien que pueda ser útil en tu obra. Solamente se nos mueve el piso cuando estamos pasando una circunstancia complicada en la casa. Ahí es cuando nos volvemos al Señor y ¿qué hacemos? Le buscamos. Pero si no estamos metidos ahí en el fuego, no lo hacemos. Nos conformamos. Nos olvidamos, nos acostumbramos a escuchar Jesucristo viene. Ah, sí, el Señor viene. Entonces lo vemos como una noticia lejana para nuestras vidas. Vemos como algo casi ya imposible. Entonces ya no se nos mueve, el temor de Dios se ha apartado un poco de nosotros. Ya no hay tanto temor de Dios, ya no hay tantas ganas de buscar la santidad, de ir al propósito de Dios, de tener una familia que sea ejemplo, que sea luz, de predicarle a otro el evangelio, de tener negocio íntegro. ¿Me entiende? De hacer bien las cosas, de no hacer yugos desiguales. Ya como que se pierde eso porque se pierde el temor de Dios en la vida. Y ya vemos el evangelio común. Común. Hermano, y el Señor nos llamó para que nosotros salgamos del común. Para que usted no sea el común, sino que para que usted sobresalga. Por eso Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Hermano, ser luz en un mundo de tinieblas es extraordinario. Porque los ojos de los que están a su alrededor están sobre usted, sobre la luz. Entonces Dios está poniendo una demanda en su iglesia. Hermano, si no es el gobierno el que va a resolver muchas cosas, es la iglesia, y hablo como iglesia en lo general, es la que tiene que estar metida en el mundo espiritual para poder manifestar en lo natural las cosas y los cambios que tienen que suceder. Pero si siempre estamos arrinconados en la pelea, siempre nos vamos al rincón del cuadrilátero para evitar los golpes, no vamos a lograr ganar nada. Porque no es así como se enfrenta una pelea. Hay que ir contra el oponente, hay que buscar las estrategias de la debilidad para poder ser victorioso. Como le decía hace un momento, Dios es un Dios de lo imposible, hermano. Tenemos que aprender a vivir un nivel de fe diferente. Tenemos que aprender a vivir un nivel de fe en obediencia. Hermano, meternos a nuestro lugar secreto. Hermano, no espere que las cosas sigan sucediendo. Cuando Dios a usted lo mete en una situación es porque Dios quiere que usted pase a otro nivel. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ven. Y Pedro osadamente se atreve a meter los pies al mar y a caminar hacia Cristo, ¿no es cierto? Estaba él, ¿no es cierto?, experimentando una situación en particular, dando un paso diferente a los 11 discípulos. Los 11 tal vez estaban esperando los resultados primero. Usted sabe que hay uno siempre que se atreve a hacer algo, los demás después siguen porque ven el resultado del otro y ahí recién se arriesgan. Siempre es la minoría la que se arriesga. La mayoría espera los resultados. Casi siempre es así. ¿Y Pedro qué hizo? El resto lo observó. Yo le aseguro que si Pedro hubiera corrido sobre las aguas y llegado a Jesús, todos se tiran. Todos se hubieran tirado. ¡Guau! El maestro, vamos.
todo ahí en esa novedad de caminar sobre las aguas, sobre las olas del mar. Pero lo que Jesús estaba enseñándole a Pedro, haciéndolo pasar a otro nivel de fe, a otro nivel de relación. Si bien él se hundió, hermano, él se atrevió y entendió que necesitaba la ayuda de su maestro para seguir avanzando en las aguas. Era la única forma de no hundirse, tomado de la mano de Jesús. Si usted no quiere que la ahoguen las presiones de la vida, si usted no quiere que las pruebas de la vida, que son naturales en muchas circunstancias, situaciones que nosotros debiéramos gobernar en nuestras vidas, hermanos, nosotros debemos estar tomados de la mano de Jesús. Pero yo no me hablo de llévame de la manito como el papá lleva la guagüita de un año, no, sino que hablo de la conexión que debiéramos tener siempre con Él, siempre con Él. Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Eso debiera ser, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no estás en este negocio, yo no me meto. Pero para eso usted tiene que meterse al lugar secreto. ¿Me entiende? No es cuestión de decir, Señor, bueno, si tú no vas, yo no voy. Ya ahí, ¿va a ir el Señor o no? La pregunta, ¿y va a ir el Señor con usted o no? Entonces usted me dice, a lo mejor posiblemente. Pero eso no es fe ni es seguro. No es un posible. Usted tiene que tener la convicción de lo que está haciendo está en el propósito de Dios. Ese es el punto. Y para eso usted necesita meterse al lugar secreto. Y para eso usted necesita meterse a hacer lo que hizo David, llorar, humillarse, ayunar y quebrantarse hasta que usted tenga una respuesta, aunque esa respuesta sea no. Jesús lo dijo a muchos. Si en otra ciudad se hubieran hecho lo que con ustedes se hizo, serían diferentes los resultados. Yo me pregunto si nosotros como iglesia tenemos lo mismo que Cristo le dio a la gente. Milagro, el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Y nosotros no hacemos nada con ello. ¿Usted cree que nosotros somos mejor que la gente de Sodoma? No, ¿sabe por qué no? Porque a ellos no se les predicó. Y eso hace la diferencia entre nosotros y ellos, que ellos nunca escucharon. Y la respuesta usted la tiene con Jonás, que aun cuando Jonás no quería ir ante los perversos de Nínive, a esa ciudad corrupta, no quería ir, pero Dios le dijo, no, anda. Y cuando él fue, todos se convirtieron del rey para abajo. Entonces, hoy nos queda a nosotros esa incertidumbre porque usted no sabe ni yo sé. ¿Qué pasaría si se hubiera predicado el evangelio en otras ciudades? Lo importante es que a usted se le predicó. Lo importante es que Dios puso su espíritu en usted y en mí. Eso es lo importante. Y eso es lo que usted debe tener conciencia. Hoy yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Hoy yo tengo la palabra. Hoy yo tengo la revelación de Dios en mi vida. Ahora es, ¿qué me toca a mí como un hombre, como una mujer de Dios? No puede esperar usted estar desahuciado de cáncer para recién empezar a llorar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? No, es hoy que tenemos que tener una relación íntima con Dios. Es hoy el que el Señor te está golpeando en tu conciencia espiritual para que diga, estamos mal. No, si no es el pastor el que está mal. Usted dice, yo estoy mal. No, es que no han inventado alguna reunión más dinámica. Porque empezamos a justificar nuestra actitud. No, es que a lo mejor más luces de colores, menos luces de colores, aire acondicionado, hace mucho calor. Y siempre estamos buscando los posibles problemas del por qué yo estoy como estoy. No, es que no me saludan, no, es que me cae tan mal ese hermano. Y todavía no logran leer que la palabra de Dios dice que debemos amarnos, que los verdaderos hijos de Dios van a ser vituperados, van a ser calumniados. Y usted se queda en casa porque simplemente le cae mal un hermano. No lo tolera. Entonces, ese tipo de iglesia es la que hoy en día. Esa es la iglesia de hoy. Entonces, hoy día es un día X, un día especial. Un día en donde nuestro país está como que revolvieron la olla. Como estamos con la duda, ¿va a pasar algo o no va a pasar algo? Por esa circunstancia también muchas iglesias hoy día no funcionan.
Por el temor de que a lo mejor sí pasa, por el temor que a lo mejor no, que los hermanos viven de lejos, porque yo estoy segura, hermano, que si hoy día estuvieran todos y de regreso a la casa le apedrean el auto a algunos, dirían, ay, la culpa la tiene el pastor porque hizo reunión. Porque así funciona hoy la iglesia. Eso es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Hoy la iglesia, no esta iglesia, la iglesia funciona así. Y si usted se va al libro de los Hechos, usted va a ver que el libro de los Hechos no les apiedraban los autos. No tenían auto. Los apiedraban a ellos. Mataban a su familia, a sus hijos, no su auto. Y dice que usted se dé por gozoso y alegre si es calumniado, si es vituperiado y con más razón si le apedrean el auto. Su joyita. Dice, gracias Señor, porque es tuya la joya. Gloria a Dios, Señor, tú me la diste. Qué difícil, ¿no? Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Usted analice en su casa y usted se cuenta que realmente la iglesia funciona al revés de lo que funcionó en el libro de los Hechos. Muy distinto. No sabemos darle la gloria a Dios en todo lo que vivimos. ¿Y sabe por qué no le damos la gloria a Él? Porque no tenemos una relación continua con Él. Solo de vez en cuando estamos pasando circunstancias complejas, nos acordamos que somos hijos del Señor. Pero sin vivir eso, nos olvidamos que somos mayordomos y no dueños de nuestras vidas. Así que, hermanos, cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a terminar la reunión temprano por lo que le estaba diciendo, por las circunstancias que se están viviendo y para que muchos hermanos no tengan ningún tipo de argumento, no hagan responsable a terceros por lo que Dios quiere que usted viva, por lo que usted tiene que vivir como una experiencia personal. Amén. Así que cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Te agradecemos esta tarde, Señor, que tú nos permites, Señor, congregarnos, darte gracias, Señor, en este momento por todo lo que vivimos. Señor, por lo que escuchamos, Señor, por tu palabra. Señor, porque sabemos, Señor, aleluya, conocemos tu palabra. Señor, hemos experimentado tu presencia. Nos has puesto tu espíritu en nosotros, Señor, pero no hemos vuelto pasivos. Caminamos siempre en lo posible, Señor. No olvidamos que tú eres un Dios de lo imposible. Que todas las cosas imposibles, Señor, son para ti. Y tú las trajiste para que tu iglesia las viva, Señor, y pase a un nivel diferente, Señor, del espíritu. Ya no viva en un nivel, Señor, común, sino que vive en un nivel, Señor, extraordinario, Señor, donde tú te mueves, Señor, donde suceden los milagros, Señor, donde son transformadas las vidas, donde los endemoniados son liberados, Señor, donde produce el milagro, Señor, allá en un nivel distinto de espiritualidad de nuestras vidas. Permite que tu iglesia pueda meterse, Señor, en esos lugares celestiales, Señor, donde tú quieres que nosotros estemos. Señor, reprende toda obra del diablo en contra, Señor, de nuestra sociedad. Reprende esa obra de las tinieblas, Señor, que se deleitan en quemar, en incendiar, en golpear, Señor, en agredir. Padre, trae paz a las vidas, Señor, trae paz a la vida de mis hermanos, que puedan tener paz en su corazón, que al regresar a casa estén confiados, Señor, preparados para toda buena obra, Señor, lo que le acontezca en su vida, Señor, se sientan, aleluya, Señor, digno, Señor, de padecer a causa de Cristo. Dios, permite que tu iglesia vaya a otro nivel, Señor, y aunque estemos hundiéndonos, Señor, aún allí, cuando estamos siendo sumergidos en las aguas, Señor, en las tempestades, podamos, Señor, acudir a ti, Señor, y salir, Señor, de esa circunstancia. En el nombre de Jesús, bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora que, Señor, pudieron congregarse, que pudieron atreverse a quebrar el paradigma, Señor, y llegar este día, Señor, que es tan complejo socialmente. En el nombre de Jesús pedimos que tú cubras a cada uno de acuerdo a tu propósito en gloria con cada familia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantamos una canción y pasamos